Las 17 horas con 33 minutos. Mil perdones por esta falla técnica que hemos tenido. Vamos a ver si es que el economista Gonzalo Paredes ya nos está escuchando. Economista, muy buenas tardes. Escucho. Economista. Buenas tardes, les escucho. Muy bien, gracias economista Gonzalo Paredes, docente de la Universidad Católica de Guayaquil. Economista, empezábamos esta entrevista señalando que han pasado 20 años desde que Ecuador decidió dolarizar su economía en enero del año 2000. ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas de la dolarización para nuestro país? ¿Qué consecuencias tiene el hecho de tener una economía dolarizada para la situación actual en la que vive el Ecuador? Estas son las primeras interrogantes que quisiéramos, por favor, economista, que usted nos desvele. Bienvenido. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos los pinchanos y al país, ¿no? Agradezco por la entrevista. La respuesta de las ventajas y las desventajas de la dolarización. Comencemos por las ventajas. Indiscutiblemente, una de las ventajas de la dolarización ha sido la disminución de la inflación. Y casi hoy ya podemos hablar de la desaparición de un proceso inflacionario. Hace muchos años atrás ya descartamos totalmente la inflación como una variable que puede afectar a la economía. Y hoy ya estamos hablando de deflación otra vez. Porque en el 2017 se registró una tasa de, como se sabe decir en el periodismo, ¿no? Económico, tasa de inflación negativa, pero en realidad es deflación. En el 2017 ya registramos deflación y hoy en el 2019, con lo que ya el INEC ha promulgado sus cifras, ya tenemos de nuevo deflación. Pero eso no es positivo para la economía de ninguna manera, economista. Un país con deflación. Hoy en el diario Expreso yo pude leer, y ahora me han pasado también unas cuantas publicaciones, de una frase que no aparece en ninguna literatura. Es tan deflación. Respeto mucho a quien lo dice porque es el presidente del Colegio de Economistas, pero no existe ese término. El término que existe es estanflación, y se refería al proceso de estancamiento con inflación. Pero ¿por qué se lo refería de esa manera? Porque simplemente nunca había existido los dos procesos juntos, inflación con estancamiento. Lo que había siempre existido desde el siglo XIX es deflación, caída de precios, con la caída de la actividad económica. ¿Qué es lo que hoy tiene Ecuador? Ecuador, como usted me hacía la pregunta, Ecuador lo que tiene ahora es caída de la actividad económica, menor liquidez, que se puede ver en la caída de la base monetaria, en el crecimiento de la base monetaria, y en el crecimiento de la liquidez de la economía, que usted lo puede ver en los depósitos y en los créditos. Entonces, usted ahí tiene deflación, caída de precios, pero siempre cuando se escucha la palabra deflación, también se entiende caída de la actividad económica. Productiva, así es. Estábamos entonces, economista, con los beneficios de la dolarización, y usted decía la baja inflación que tenemos en nuestro país. ¿Por qué se da eso cuando antes nosotros, cuando teníamos nuestra moneda, el sucre, la inflación llegaba a términos bastante grandes? ¿Por qué en dolarización no se da ese fenómeno? A ver, en dolarización lo que sucede es que el Ecuador pierde su moneda nacional. Ajá. En el momento que pierde su moneda nacional, el Banco Central, el Estado, pierde su capacidad de emitir moneda. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucedió a partir de la década del final de los 70 en adelante? La última dictadura militar, la dictadura del triunvirato, provocó un gran endeudamiento sin inversión de capital, sin inversión pública.
ese gran endeudamiento provocó que el país tenga en la década del 80 una abultada deuda que, sumada a la subcretización, hacía que el endeudamiento sea un problema muy grave para el país. No hay moneda sana si la economía, si el país tiene un alto endeudamiento. Si el servicio de la deuda es demasiado alto también. Entonces, esa moneda que en la década del 70 había tenido una valoración del dólar de 25 sucres por dólar toda la década del 70, desapareció a partir del principio de los 80, cuando Osvaldo Hurtado decidió hacer una gran devaluación. Entonces, la deuda era una variable, era un factor importantísimo para impulsar un proceso inflacionario. Pero hay que recordar, los que nos escuchan, y de seguro la gente más grande me va a dar la razón, de que la inflación aquí en Ecuador, siempre se habló de inflación, pero nunca se habló de hiperinflación. En la década del 80, la década del 90, Ecuador tuvo inflación del 75%,